Hola estimados jóvenes, estamos aquí otra vez intentando por este medio de explicar el contenido de la guía que ustedes tienen que desarrollar la semana del 18 de mayo. Bueno, en dicha guía, si ustedes se fijan y tienen su guía a mano o ya la han revisado, lo primero que aparece en la primera página es un esquema, ¿ya? A través de este esquema yo encontré que era una manera más sencilla de poder explicar el contenido de las dos guías siguientes que vamos a desarrollar. Bueno, hasta aquí nosotros hemos visto distintos elementos que están presentes en la literatura contemporánea, ¿ya? En esta parte de la materia tenemos que analizar una obra literaria independiente de la época que sea e independiente también del género al que pertenezca, ¿ya? Obviamente utilizar todo lo que aprendimos en la primera unidad de literatura contemporánea, como los elementos, por ejemplo, que tienen que ver con el tiempo, con el narrador, nos van a servir para este análisis que tenemos que realizar. Lo que tenemos que realizar nosotros ahora es analizar e interpretar una obra literaria o un fragmento de esa obra literaria y poder realizar un comentario interpretativo, ¿ya? ¿Cómo realizamos ese comentario interpretativo? Con los elementos que aparecen aquí en este esquema, ¿ya? Primero tenemos la obra literaria que nosotros tenemos que analizar, ¿ya? Esta obra literaria necesariamente pertenece a un autor, ¿ya? Este autor, nosotros aquí tenemos que investigar datos biográficos relevantes. Aquí se le llama datos biográficos relevantes a toda aquella información que está presente en la obra que tiene que ver con el autor. Por ejemplo, a veces a algunos autores los ha marcado mucho un periodo de su infancia y los personajes que aparecen en sus obras, ¿ya? A veces tienen ciertos elementos que son autobiográficos, ¿ya? Del autor cuando vivía en su época de infancia. A veces una ruptura amorosa también ha marcado la vida de este autor y lo trata de ajustar al contenido de esta obra, ¿ya? Entonces, datos biográficos como, ya, por ejemplo, el nacimiento, el país de origen, ¿ya? En qué época le tocó más o menos vivir, su familia, así, a eso le llamamos datos relevantes. Bueno, este autor, con su obra, está inserto en un contexto de producción. ¿A qué le llamamos contexto de producción? A todos los datos históricos, sociales y culturales presentes en el momento en que se escribe la obra. Bueno, lo vimos en demasía en la primera unidad, por ejemplo, cuando leímos el mito del Sísifo, ese ensayo, que ahí claramente el contexto de producción, el dato más importante, emanaba del periodo de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, son todos los datos históricos, sociales, culturales que están presentes en el momento en que el autor escribe su obra. Esta obra literaria tiene distintos temas, ¿ya? Nosotros el año pasado en tercero medio vimos que los dos grandes temas más importantes que recorrían la literatura desde sus orígenes hasta la actualidad era el tema del viaje y el tema del amor, ¿ya? También en esa oportunidad vimos distintos tipos de viajes, que no era solamente un desplazamiento físico, sino que también podía ser un viaje interior, ¿ya? El amor, ya sea idealizado, amor sensual, y otros temas que subyacen dentro de una obra y que también son dignos de analizar. También hay algunas obras, no todas, que tienen un tópico literario. Por lo general, los tópicos literarios aparecen más en la poesía, ¿ya? En el género lírico. No sé si se acuerdan del Carpe Diem, del lugar ameno, casi todos esos tópicos estaban escritos en latín. Y la obra literaria también pertenece a un género determinado. ¿Ya? Según la división que realizó Aristóteles hace muchos siglos atrás, nos dejó a nosotros la herencia de que teníamos tres géneros que eran distintos: el narrativo, el lírico y el dramático. Y cada uno de esos géneros tiene sus elementos. En el caso del narrativo, por ejemplo, nosotros tenemos que ver el narrador, personajes, ambientes, técnicas narrativas, recuerden soliloquio, monólogo interior, corriente de la conciencia, numeración caótica, mundo ficticio.
¿Ya? Como cuál es el realista, el fantástico, maravilloso, real maravilloso, legendario, onírico, utópico y ciencia ficción. Estos contenidos son propios de segundo medio, ¿ya? Y en el caso del género lírico, ya tenemos el hablante, que recuerden que es distinto al poeta, es el yo, quien escribe, ¿ya? Es quien da a conocer esos sentimientos y esas emociones, mientras que el poeta es a quien se le ocurre esa idea. Tenemos un objeto lírico, el temple de ánimo, que tienen que ver con los sentimientos, y tenemos actitudes como la enunciativa, la apostrófica, la carmínica y, por supuesto, las figuras literarias. Y en el caso del dramático, ¿qué elementos tendríamos que analizar? Si el fragmento, si la obra que nosotros tenemos que interpretar es de este género, tendríamos que analizar sus personajes, el ambiente que se genera ahí, donde se mueven estos personajes, la estructura, ¿ya? Presentación del conflicto, desarrollo, clímax y desenlace, y los elementos de la puesta en escena. Bueno, luego de nosotros tenemos claridad respecto a esa obra, ese fragmento literario que estamos analizando, tenemos que ser capaces de realizar un comentario interpretativo, donde tiene todos esos elementos, ¿ya? Obviamente que aquí en ese comentario el género se va a acotar, porque o va a ser narrativo, o va a ser lírico, o va a ser dramático, ¿ya? Entonces, el objetivo de esta guía y de la guía siguiente que nosotros debemos desarrollar es realizar un comentario interpretativo de el fragmento o de la obra que nosotros vamos a leer, ¿ya? Para que ustedes tengan un ejemplo, aquí, si ustedes avanzan a la siguiente página de su guía, hay un ejemplo de un comentario interpretativo, ¿ya? Que lo hice yo y lo hice bien cortito para que les quedara a ustedes claro. Aquí está el arte poética de Vicente Huidobro. Ustedes lo leen, ¿ya? Lo leen más de una vez si es posible, y luego van a fijarse que en este comentario interpretativo están todos los elementos que aparecen aquí en este esquema. Si quieren, ahí cuando lo vayan leyendo van subrayando cuáles serán datos del autor, del contexto de producción, del género, del tema y del contenido de ese texto, ¿ya? Entonces, cualquier duda, jóvenes, que ustedes tengan, recuerden escribir el correo. Si hay alguno que no recuerda esos elementos de cada uno de los géneros, sería muy bueno y conveniente que ustedes los investigaran, porque esa es materia, bueno, de cursos anteriores, y este año en esta PSU de transición, los textos que van a aparecer son, en el caso de los literarios, del narrativo y del dramático, ¿ya? Entonces es bueno que ustedes, si no recuerdan estos elementos, los investiguen, ¿ya? Si necesitan alguna consulta o que yo les envíe cierto material, ¿ya? Todo por el correo que aparece al inicio de la guía, ¿ya? Que estén muy bien.